Lo que es escalar el negocio y decir, oye, tengo que ir a por público nuevo, los números dicen que el SEO sería el canal principal para hacer esto. El SEO es una cosa que te va a aportar tráfico, que te va a aportar usuarios que puedan llegar a convertir y que al final complementa a todo lo demás y, como hemos visto al principio, de hecho normalmente suele ser incluso protagonista. Siempre que haya demanda, para mí es un 90% sí tiene sentido explorar el SEO. Sí, de hecho es que es así. Hay demanda, podemos hacer SEO. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 155, en el que vamos a hablar sobre cuándo hay que apostar o cuándo no hay que apostar por el SEO. Y para hablar de SEO me acompaña hoy uno de los gurús de todo el continente europeo, sin presión, en posicionamiento en Google, Víctor Benítez. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues yo estaba contento con ser el gurú de la provincia de Zamora, pero cuando ya se me dices del continente europeo, encantado de la vida. ¿Cuántos habitantes hay en Zamora, lo sabes? En Zamora provincia entera. Sí. 100.000, 120.000. Vale. Cosas así. ¿Podrías afirmar sin equivocarte que mínimo eres del top 3 de personas zamoranas que más saben de SEO? Pues bueno, yo diría que sí. Ese título lo tiene. Pero sí. Claro, joder, aunque solo sea por estadística. Sí. Vale, bueno, este programa va para zamoranos y para no zamoranos. Un programa que estás escuchando, pero que si no nos estás viendo, te animo a que nos sigas en YouTube. Te dejamos el enlace en las notas por si nos quieres echar un ojo para que veas el despliegue de luz y color que se merece un programa que va a interesar a mucha gente. Un programa que a cualquiera que tenga una web o que tenga un proyecto le va a interesar, porque seguro que en algún momento de su vida digital, de sus planes de marketing, se hace la pregunta de, oye, ¿qué hacemos con el SEO? ¿Tenemos que invertir en SEO? ¿No tenemos que invertir? Etcétera. Y entonces hoy vamos a traer... No nos vamos a poner radicales ni vamos a decir a la gente lo que hay que hacer, porque siempre hay 500 dependes y en SEO más todavía. Claro. Pero sí que queremos traer determinados motivos o cosas que alguien tiene que mirar para decidir si hay que invertir o no hay que invertir. ¿Vale? ¿Vamos a por ello? Venga. Vamos a empezar primero por estadísticas básicas para que la gente entienda cómo influye el SEO en determinados canales y qué tipo de rendimientos da. Estudio del 2023. Cuéntanos si quieres, Víctor. Sí, pues bueno, en este estudio que ha sacado Flat este año, lo que viene a decir es que bueno, el tráfico orgánico sigue estando por encima del resto de canales en cuanto a captación. Obviamente una media, hay sectores y sectores. El siguiente sería el de pago. Y luego, ya si tenemos en cuenta los datos de conversión, primero está el email y el tráfico directo, que obviamente es como el tráfico más recurrente, el que más convierte. Luego, los datos de conversión de SEO son bastante similares a los del tráfico de pago, pero bueno, siempre hay que decir que lo orgánico es gratis, entre comillas, no pagas por clic. Y luego sí que es ya muy superior a social o a display, aunque bueno, también es verdad que esos canales, su impacto pues es diferente y muchas veces su primer objetivo a lo mejor no es traer tráfico hacia la página web. Tío, de aquí saco un par de cosas que creo que son interesantes. Uno, que el estudio, que por cierto dejamos en la nota del programa, nos diga que el 37% del tráfico orgánico que tienen de media los proyectos es de SEO, implica que, aunque solo sea por un ejercicio de visibilidad y para cualquiera que se encargue de trabajar la marca del proyecto, el tráfico de SEO le va a interesar un montón. Sí. Eso seguro. Y por otro lado, comentabas que al final el tráfico de SEO está por detrás del email y del directo, pero el email y el directo suelen ir a personas que ya nos conocen, ¿vale? Entonces, de lo que es escalar el negocio y decir, oye, tengo que ir a por público nuevo, los números dicen que el SEO sería el canal principal para hacer esto. Sí, o sea, el canal principal es el SEO, sobre todo cuando ya tienes pues eso, un cierto rodaje y demás, que bueno, como veremos más adelante, al inicio siempre va a costar un poco más apostar por el SEO. Pero sí que cuando alguien esté pensando escalar, es decir, no validar, ahora vamos a hablar de eso, pero en lo que es escalar, es un canal que funciona bien para convertir y generar nuevos clientes. Funciona muy bien. Vale, venga, pues vamos a por el tema. Empezamos por cuándo apostar por el SEO. Víctor, vamos a dar argumentos o por lo menos preguntas que hay que hacerse para saber si el SEO es nuestro canal. Vale, pues bueno, primero que podemos pensar es
o dividir, es por estado del proyecto, que podemos dividir por nuevas webs o webs ya existentes. Empezando por las nuevas webs, siempre es difícil posicionarse en un primer momento, pero contar con el SEO desde un inicio en un proyecto te va a dar pie a crear una arquitectura, una estructura, una organización, cómo hacer los contenidos, hacer un keyword research para ver por dónde podemos orientarnos, crear las categorías. Todo eso tiene que ir un poco de la mano de los propios directores de marketing o de lo que sea para ver un poco por dónde se puede tirar. Ya también para que después desde diseño, desde incluso desarrollo, sepan qué es cómo hay que organizarlo todo, que eso ya lo hemos hablado también en programas anteriores. Y al final, contar con el SEO desde el principio es como poner los cimientos de una casa bien puestos, para luego ya sobre ahí ir construyendo todo lo demás para mejorar el posicionamiento, ¿no? Que esto además viene bien incluso aunque no vayas a hacer SEO en ese momento. Que esto lo hemos comentado en varios programas de, oye, aunque no vayas a hacer SEO de manera habitual ahora, sí que por lo menos utiliza la disciplina para mejorar tu web. Y luego ya veremos si en el futuro quieres invertir, ¿no? Sí, y es que, o sea, un ejemplo muy clásico es lo de la estructura de URLs. O sea, no hay cosa que más nos dure a los SEOs que tener que andar haciendo muchas redirecciones en un futuro, porque las redirecciones siempre son un poco complicadas. Entonces, si tú desde un principio tienes ya la estructura de URLs súper clara, pues lo típico de en un WordPress, todo lo que es contenido, meterlo debajo del /blog ya desde un principio para medirlo mejor y demás, que eso es como muy SEO, pero realmente luego no sirve para analítica, pues siempre basta contar con el SEO muy bien. Y que te va a salir más barato. O sea, me refiero que si hay un 1% de posibilidades de que vayas a hacer SEO en el futuro, deja los cimientos montados para que luego cuando quieras hacerlo no te toque tocar los cimientos, que va a implicar muchísimo más recursos de los que va a implicar si ya vienes con una estructura en condiciones. Claro, ya va a ser, bueno, pues tocar cosas que sean mucho más fácilmente tocables. Vale, ¿y para webs existentes? Que ya tiene un rodaje. Para webs existentes, que es el clásico de los clásicos de los SEOs, que es lo típico que hacemos la auditoría y todo eso, ¿no? Ahí realmente hay muchos casos, pero sobre todo un caso donde destacaría es en una web en la que ya tenemos cierto posicionamiento, que estamos en octavas, novenas, décimas posiciones, y vemos que hay potencial SEO. Hay, por ejemplo, pues eso, cambios de title, cambios de H1s, de URLs, de contenidos, optimizar el enlazado interno, todo eso en una web en la que ya hay cierto posicionamiento, sabemos que hay demanda orgánica. Tocar todos esos palos al final te puede pegar un subidón de esas posiciones últimas de lo que antiguamente sería una primera página hacia unas primeras posiciones. Ahí la mejora de tráfico orgánico es espectacular. O sea, es donde más se nota, y de hecho cuando te entra un proyecto de estos, yo creo que es en los que los a lo mejor disfrutamos más, porque decimos, joder, aquí es donde vamos a tocar y donde se va a ver enseguida el efecto que podemos tener en un tráfico en general en una web. Has comentado algo que para mí es como un poco la clave. O sea, si yo me tuviera que quedar como con un argumento de cuándo apostar, sería el volumen de demanda que existe. Es decir, no hay un canal que respete más al usuario que el SEO, en el sentido de alguien está buscando lo que tú vendes, que tiene todo el sentido del mundo que tú aparezcas para venderle. Y eso el resto de los canales no lo tienen, macho. O sea, en la parte del paid sí que lo tiene, pero no escala igual. O sea, es comparable porque sale en el mismo sitio, pero ya está. O sea, no, la manera de trabajarlo no tiene nada que ver y las características de cada canal no tienen nada que ver. Pero cuando tú detectes que lo que tú vendes se busca en Google de manera recurrente y con un volumen interesante, porque esto sí, también es importante, yo he visto proyectos morir porque apuestan por el SEO y la demanda que tiene eso es de 300 búsquedas al mes. No montas un negocio con 300 búsquedas al mes. Porque luego hay que entender que las búsquedas luego se reparten entre los resultados y que luego tienes que competir y que luego tienes que convertir y que luego a lo mejor de las 300 te han comprado 20, como mucho. Entonces no montas un negocio con eso. Pero si te encuentras con una demanda activa y recurrente en Google de, oye, lo que yo vendo entre todo mi catálogo o mis servicios, estamos hablando de 8.000 personas al mes, sí que montas un negocio con eso. Y el SEO es crítico para esto. Entonces, siempre que haya demanda, para mí es un 90% sí tiene sentido explorar el SEO. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho es que es así. Hay demanda, podemos hacer SEO. No hay demanda, no podemos hacer SEO, o podemos hacer esas cosas básicas de dejamos una web preparada, pero al final no vas a tener tráfico orgánico. Claro.
luego hablamos de cuándo no y diremos justo lo contrario, pero a lo mejor sí que cuando no haya demanda hay que plantearse como un plan de qué pasará cuando la haya, contando con Sí. que la haya, que porque al final puede haber que estés vendiendo algo demasiado innovador Sí. y que necesite un poco el rodaje y ya Sí. está, ¿no? Vale, más cosas de por qué sí invertir en SEO. Vale, luego si hacemos un poco la distinción por tipos de sector o estado del sector, tenemos unos sectores que son puramente SEO, que todo el mundo conoce, que son como los medios, los periódicos, las webs de contenidos informacionales. Aquí realmente el SEO es, vamos, crucial porque es lo que se lleva muchísimo tráfico. Aquí, por ejemplo, Paid nunca va a entrar o va a entrar muy poco, porque obviamente si estamos cubriendo noticias de hoy o de hace muy poco, no vas a crear una campaña para tratar de pujar por esas keywords. Luego tenemos también sectores que son como muy competidos. Sectores muy competidos son aquellos en los que las campañas de pago son tan caras que el ROI es negativo. O sea, si tengo un ejemplo de... Trabajé en un proyecto de venta de calcetines divertidos. Teníamos un mercado americano y en el mercado americano era brutal la competencia que había. Se me pagaba el clic a $10 por una keyword relacionada con calcetines y tú los calcetines los vendías a $12. Entonces, y es eso, sin contar la conversión. Entonces, claro, no te merecía la pena. En ese mercado, ¿qué es lo que hicimos? Apostar por el SEO, por keywords super long tail, porque también mercado americano, muchísimos habitantes, las búsquedas estaban disparadas, pero apostamos por el 100% por SEO y no teníamos directamente ninguna campaña. Vale. Entiendo perfectamente, oye, mucha competencia en paid, o da igual la competencia, pero oye, no me salen los números en paid, por lo que sea, tiene sentido que el tráfico de público nuevo me venga por SEO, pero tengo una pregunta para ti. ¿Cómo enfocarías un proyecto en el que hay alta competencia, pero en SEO? Es decir, imagínate que yo vengo hoy y te digo, oye, Víctor, voy a montar una agencia de viajes online. Tengo de presupuesto para marketing un 20% de lo que vaya facturando año a año, por ejemplo, y no sé qué hacer con el SEO porque estoy en un sector realmente duro y vendo los mismos vuelos y hoteles cruzados con destino que cualquier otra persona. ¿Qué hacemos cuando vamos a un sector muy maduro en SEO como es el de los viajes? Hay 1000 sectores que no están tan maduros, pero claro, hay algunos que sí, macho. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo lo ves? Pues si tenemos el producto, o tenemos el viaje en este caso, como viajes a lo mejor un poco especiales, ir a por keywords long tail, muy de, pues por ejemplo, viaje a Marruecos en pareja con un 4x4 o algo de eso, ir a por cosas muy long tail, porque para viajes a Marruecos no te vas a posicionar. Vale. Pero sí que te puedes llegar a posicionar para, lo que digo, pues como mucho más long tail. Y sería atacar ese tipo de keywords para conseguir empezar a rascar por ahí tráfico, mientras a la vez pues vas trabajando la autoridad, vas trabajando todo lo demás para que mejore tu página web poco a poco, pero en un proyecto en un sector competido que se inicia, yo siempre empezaría por long tail. Vale. Que esto, por acotar un poco que la gente entienda, para hacer long tail tienes que tener producto long tail. Es decir, Claro, que si es al eso, final son viajes a Marruecos normales no vas a funcionar. Si tienes alguna característica especial, intenta posicionar por esa característica y ver qué pasa, ¿no? Claro, sí, y al final un poco es de sentido común. O sea, si a lo mejor alguien busca viajes a Marruecos como tal, pues se va a ir a Viajes El Corte Inglés o algo de esto y no va a irse a una página más específica. Ya. O sea, tú en esta página web, este negocio, se va haciendo más específico y entonces pues vas también yendo a por keywords más específicas. Ahí es donde puedes competir un poquito. Vale. Nos queda una razón que me interesa mucho, que he hablado mucho de esto en general con gente que tiene proyectos. Dale. La diversificación de canales de captación. Al final, el clásico no poner todos los huevos en una misma cesta en la estrategia digital es obligado, porque si dependes demasiado de uno de los canales y este, por lo que sea, se va a pique, pues al final condenas tu negocio. Entonces, si solo dependes del paid y por lo que sea los CPCs suben muchísimo y ya no puedes competir ahí, pues tu negocio se va a tomar por saco. Si dependes de campañas de Meta, por ejemplo, y por lo que sea tienes un problema con la cuenta de Meta que te la suspenden un mes, también el negocio se te va a tomar por saco. Entonces, el SEO es una cosa que
que te va a aportar tráfico, que te va a aportar usuarios que puedan llegar a convertir y que al final complementa a todo lo demás y, como hemos visto al principio, de hecho, normalmente suele ser incluso el protagonista. Claro, es que el SEO puede generar adicción en los proyectos. El otro día estaba en un evento y había 2 personas que tienen 2 tiendas online, una factura 7 kilos y la otra 10 kilos. O sea, proyectos ya de, oye, hay que hacerlo. Y le preguntaba a cada uno de ellos cuál es su reparto de canales de marketing, ¿no? Cómo de importante era cada uno de los canales. Y, tío, mola porque además eran 2 proyectos muy diferentes. Uno de los e-commerce lo apostaba todo al 90% a paid. O sea, había conseguido una estrategia de automatizo los precios en función de los de la competencia, sé hasta dónde puedo llegar y dónde no, para que me salgan las cuentas de que cada vez que yo pago por un CPC X, al final me puedan salir las cuentas puro paid. Y todo lo dependía del paid y a mí me temblaban un poco las piernas y yo le decía, hostia, ¿no te temblaban un poco las piernas? Sí. Decir, joder, 0 canales más, en plan de, pues sí, mandaban emails y directo y tal, pero no te mueve la aguja del negocio. Si se le cae el paid, se le cae el negocio. Y el otro caso era parecido, pero con el SEO. Es una empresa que desde el principio ha puesto por el canal y, macho, lo bueno y lo malo que tiene el SEO es que cuando tú colocas determinadas palabras clave, es que lo de ver pedidos todos los días con un CAC, un coste de adquisición 0, entre comillas, porque el trabajo ya lo tienes y la visita individual no la pagas, es muy fácil acomodarte y decir, qué maravilla, y más del 40 y pico % del negocio, de un negocio de 10 kilos, venía por SEO. Y le hacía la misma pregunta, digo, macho, ¿no te has planteado que si en algún momento, aun haciendo las cosas bien, te puede pasar, se te cae el chiringuito del SEO, el 40 y pico % de las ventas, no del beneficio de las ventas, se te va y por lo tanto tu empresa cambia bastante? Y me dijo algo así como que sí, que como que ya ha habido muchos tambaleos y tal, pero nunca han tenido un tambaleo serio. Entonces, lo malo del SEO es que un paid muy bueno te puede dar como muchas cosas buenas, pero tiene como un techo que está mucho más abajo del techo del SEO, que es al final el techo del mercado. Yo estoy el primero por zapatos para mujer y, oye, todo lo que se busque, ahí estoy yo. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que la razón que das de lo de diversificar vale tanto para si estás haciendo otros canales, meter uno nuevo, pero al revés. Si estás haciendo solo SEO, vas a hacer solo SEO, que entiendas que esto tiene un peligro también importante y que el marketing no será sano si no tienes 3, 4 canales que cada uno te traiga entre un 20 y un 30% del total de las ventas. Sí, a mí, por poner un ejemplo, esto último que acabas de contar me ocurrió con un negocio en un sector de ropa de cama que era puro SEO. Bueno, en la ropa de cama realmente hacer marca es difícil. Tú compras unas sábanas y te da un poco igual que sean de aquí o de allá, salvo que seas muy purista. Y era un negocio familiar que dependía del SEO al 100%, y mientras estaba dependiendo del SEO, pues se le dijo de pues marketplaces, pues cuando Amazon todavía no ha pegado tanto boom, marketplaces, en redes sociales, hay que hacer un poco de marca, en pago no sé qué, no sé cuánto. Y el hombre, bueno, claro, estaba una rentabilidad de la leche. Claro. Entonces el tío pues no invirtió. Incluso se le dijo de mejorar, de hacer una migración y todo esto. El tío no invirtió y llegó ese momento en el que hubo una buena leche y ya se pusieron los números rojos y todo esto y el negocio se complicó. Y todo pasa por eso, por no haber diversificado un poco. Por no adelantarse. Sí. Pero es que de verdad que... es que genera adicción el SEO, o sea, tratar con moderación, sí. Porque como te vayas a un 50% de un montón de pedidos que me entran sin invertir en marketing, sí. Solo tengo que gestionar operaciones, la parte de ventas ya la tengo con lo duro que soy y eso... Yeah. O sea, creo que ahí sí que es verdad que cuando el SEO ya esté funcionando es importante tener claro que tiene que ser un pasito más de una estrategia un poco más global. Que al principio no te la puedes permitir, pero si el SEO te pita, vas a poder escalar el negocio, sí. Y entonces plantearte otros canales, sí. Para seguir creciendo el total, pero que esté más repartido y que no te vayas a un 45-50%, que me da igual el canal que sea, eso es realmente peligroso. Sí, totalmente. Vale, venga, vamos ahora a cuándo no apostar por el SEO
primero quiero recordar a los oyentes que en mkparadise.com/email mandamos nuestra, iba a decir newsletter, pero no es tanto newsletter como emails de cuando tenemos cosas que contar, con casos como los que acabamos de explicar, cosas que aprendemos, etcétera, de marketing en general y de SEO en particular también que hay alguna vez. Así que en mkparadise.com/email nos tienes. Por si quieres apuntarte, nos dejas tu email y te mandamos cosas divertidas, interesantes. O eso pensamos. ¿Cuándo no apostar por el SEO? Por lo menos que esté en un segundo plano, que no sea tan importante, Sí. Víctor. Venga, Sí, vamos a darle un poco de esa caña. puntualización de lo del segundo plano es importante porque, como hemos dicho, siempre un mínimo deseo siempre viene bien a todo y no hace mal a nadie, ¿vale? Sí. En primer lugar, que ya lo hemos comentado un poco, es el tema de la demanda. Puede ser una demanda general, una demanda particular. Demanda particular, por ejemplo, en nuestro propio negocio tenemos una semana, la semana fantástica súper especial, en el que ponemos unas ofertas de la leche. Ahí, más allá de cuidar un poco el landing y demás, no hace falta hacer un SEO de la leche y de meter enlazado interno para que se posicione, como por ejemplo que sí que se hace con el Black Friday o las rebajas de invierno o las rebajas de verano. En este caso, como para cosas muy particulares o promociones o lo que sea, que no tienen demanda, que no se buscan, nadie busca mi marca más semana fantástica súper especial, pues entonces ahí no merecería la pena hacer nada muy especial en SEO. Y que además hay algo que todavía veo demasiado con la gente que quiere empezar a trabajar el SEO, es que lo tratan como una campaña. O sea, tienen que entender que el SEO no es una campaña y que además para tus campañas que tienen fecha de fin que esté cercana, no tiene sentido invertir en el SEO. O sea, el SEO es una apuesta de un canal para el medio y largo plazo que de manera recurrente te va a traer ingresos recurrentes y por lo tanto implica una inversión recurrente. Pero no puedes hacer una campaña de SEO de 3 meses porque el canal no funciona así y hay que respetar las características del canal, no hay más. Sí, corto plazo y SEO no se llevan bien. Lo que sí que es interesante que comentabas es campañas que se repiten. Es decir, que Black Friday sí que tiene inicio y fin, pero el año que viene vuelve a haber un inicio y un fin. Claro. Y estoy recordando ahora un cliente que tenemos que es un grupo de concesionarios grandes que sí que tienen determinadas campañas en función de las campañas que hacen las marcas de los vehículos y que siempre se llaman igual. Sí. Entonces, cuando hay una campaña me he inventado del Renault Pepito que sale en tele, todos los años son los días del Renault Pepito. Entonces, todos los años sí que hay una serie de búsquedas que nos interesa posicionar y con el Black Friday igual. Entonces, es verdad que campañas no, pero campañas que se repiten y que siempre se llaman igual, que la propia campaña tiene una marca, Black Friday o Navidad, sí que se puede trabajar en SEO, ¿no? Sí, se trabajan, se crean creamos unas landing específicas. Cuando es la campaña o unos meses antes, pues se le da un poco de gasolina con el enlazado interno para que se posicione y luego, pues cuando termina esa campaña, pues bueno, se puede quitar esa gasolina, no tenerle tanto enlazado interno porque realmente no la vamos a necesitar. La dejamos congelada y cuando toque la volvemos a reactivar. Y ya se lo mismo con el Black Friday y con todo lo demás. Vale, venga, ¿qué más? Pues luego, productos o servicios que son excesivamente novedosos y que no hay keywords que puedas usar. O sea, lo típico caso de que traemos aquí algo desde Estados Unidos, un producto que todavía aquí no se, o un servicio que todavía no se vende aquí y que aquí todavía no se busca. Entonces, en ese caso, no merecería apostar muy fuerte por el SEO, sobre todo en un inicio, pues sentar los pilares y sentar las bases. Y luego lo que comentaste tú antes, que quizás si a lo mejor dentro de 3 años se pone de moda en España, porque aquí siempre llega con un poco de retraso, bueno, en Europa en general respecto a América, cuando dentro de 3 años, cuando ya ha llegado aquí, pues a lo mejor ya sí que se puede hacer cosas más fuertes en SEO, invertir más y hacer lo que sea. Pero al principio pues va a ser un poco a poco y tenerlo ahí. Pasaba por aquí... Voy a flipar, me pasaba por los estudios centrales de Paradisers, Víctor García del grupo Todo Luminosos, y contaba cómo hace 10 años empezaban a vender la pintura esta que se utiliza en las carreras, estas que luego se quita fácil, que tiene un nombre, una marca que es pintura, no sé cómo se llama. Claro, macho, eso hace 10 años no lo buscaba nadie. Pero empezaron a trabajar el SEO para cuando hubiera demanda. Y eso se ha puesto más popular y más popular y más popular y las búsquedas han crecido un montón. Claro ejemplo de, oye, hoy el SEO no es un canal que te va a dar dinero, pero sí que si vas haciendo cosas y te aseguras estar el primero para keywords que dentro de 2, 3 o 5 años van a tener demanda,
te vas a encontrar con una situación muy bonita, porque además de empezar a absorber la demanda, llevas 5 años trabajando el SEO para unas keywords y es más complicado moverte que si empezaras a la misma vez que el resto. Sí. Vale, ¿qué más? Luego, si distinguimos un poco por tipología de negocio o entramos en el mundo un poco de negocio, también hay un caso que se suele hacer, que es lo de cómo valido una idea o un negocio de forma rápida, que es el típico caso de quiero montar un e-commerce para saber si apostando fuerte por él me iría bien, pues a lo mejor no te merece la pena hacer mucho SEO, te merece la pena montarte un Shopify sencillito, un WooCommerce sencillito, poner las cosas básicas, meterle tráfico de pago, ver si se convierte, no se convierte, ver si hay problemas, cómo va, es la logística, y luego ya una vez validado, pues si todo va correcto, pues a lo mejor ya puedes decir, oye, pues ahora sí que vamos a invertir en SEO. Y si no se valida, ese negocio no funciona, pues nada, pues cerramos y ya está. Al final el SEO, como siempre, es a largo plazo y si buscamos resultados inmediatos, no es el canal. No es el canal. O sea, como siempre, unas bases, pues muy bien, pero si buscamos algo inmediato, siempre va a ser pues otros canales. Lo comentábamos antes cuando hablábamos de que al final el SEO te ayuda a escalar. Ponte a escalar cuando valides que efectivamente tu producto está en mercado, que la gente lo quiere, que le interesa y que están dispuestos a pagar el precio que tú necesitas. Si no, no te pongas a invertir en SEO porque vas a empezar a escalar algo que no tiene un modelo validado. Es que no tiene ningún sentido. Sí, entonces claro, sería invertir para nada. Vale, ¿qué más? Luego, si tenemos un presupuesto bastante bajo y el sector en el que estamos, pues ya detectamos que, debido a nuestro conocimiento, que otras estrategias digitales pueden tener como mucho más tirón, pues entonces, y necesitamos decidir entre SEO y redes sociales, SEO y paid, o SEO y lo que sea, pues a lo mejor hay que ser un poco listos y decir, pues vamos a tirar por la estrategia que más me puede dar, sobre todo, pues cosas que se puedan, pues, un negocio que tire de tendencias, de viralidad y todo esto, pues el SEO no va a ser o no debería ser nuestro canal principal. Y el siguiente motivo me interesa especialmente para que la gente entienda que hay un competidor que tú vas a tener siempre en SEO con el que no cuentas, que es el propio Google. Sí, tenemos tratar de posicionar contenidos o negocios que sean muy fáciles de responder, que simplemente sea que el usuario busque esa información, entre a tu página web y le das la información y ya está. Eso tiene fecha de caducidad. Ya lo tienen en muchos sectores, lo típico de la altura de los famosos, calculadora incluso, ya Google te muestra su propia calculadora. En el tiempo, pues bueno, el tiempo ya lo tenemos también por parte de Google, sí que hay páginas web que están ahí también luchando. ¿Qué más? Pues letras de canciones, tenemos muchísimas cosas, todo lo que sea fácil de responder, que simplemente sea que el usuario pregunte por una información y tú se la devuelvas rápidamente, eso va a tener fecha de caducidad. Cada vez más los proyectos informacionales que no sean como de alto valor añadido, que no tengan profundidad, se los está zampando. O sea, llevamos así años, empezaron por unas cosas y poco a poco se lo va zampando. Y va a llegar un momento donde Google no sea un listado de potenciales resultados que te da para una búsqueda, sea el resultado de la búsqueda que tú estás buscando y se acabó. Sí. Esto nos lleva a, oye, 2023, 2024, montar un blog de viajes puede que no tenga sentido si te vas a enfocar en el SEO y vas a tener que monetizar las propias visitas del contenido. ¿Estás de acuerdo con algo así? Habría que darle un toque muy único a ese blog de viajes, hacerlo muy bien, por ejemplo, con experiencias, no en plan de yo desde mi sofá de Madrid estoy escribiendo cómo ir a Tailandia y nunca he ido a Tailandia, por ejemplo. Habría que hacerlo como muy único, como lo que ahora igual lleva mucho, que se llaman las experiencias, para hacerlo bien. Pero, por ejemplo, cosas básicas de ¿cuánto se tarda en avión de Madrid a Tailandia? Pues yo eso, por ejemplo, no lo pondría ya en mi blog de coña. O sea, porque eso te lo va a responder a Google. ¿Qué ver en no sé dónde? Ese tipo de cosas. Claro, sí, todo eso sí. O sea, tienes que decir
O sea, siempre lo dice Google y siempre tenemos esa pelea con los SEOs, el tema de pensar en el usuario. O sea, si tú le das algo más de calidad en vez de hacer un refrito del resto de la información que ya hay en la web, pues lo podría montar. Si no, no. Yo personalmente no lo montaría porque tampoco soy una persona muy viajera como para ponerme a hacer experiencias de todo el mundo. Pero antes es verdad que funcionaba. Joder, Sí, hace sí, 5 sí. años tú te montabas un blog, o 8, te montabas un blog de lo que sea, no tenías que saber del tema Claro. y posicionabas. Ahora, al final, lo que tú estás diciendo, la diferenciación y de hacer algo diferente y tal, lo que hay detrás de eso es crear una marca, ¿no? Sí. Que ya es diferente, que Claro. no es el típico portal de yo creo una URL y la machaco para posicionar y tú lo lees y te vas, sino que montas un proyecto un poco más ambicioso y más profundo con una marca que seguramente tenga otros canales detrás y tal, que aún así a mí me costaría verlo por el cómo vamos a monetizar esto. Sí. O sea que al final, si los medios grandes les está costando sacar dinero, pues el medio chiquitito que se va a quitar el tráfico recurrente de SEO, que era un poco donde podíamos sacar para luego monetizar con publicidad y tal, buena suerte con eso, Sí. complicado. Eso es muy complicado, sí. Vale, nos queda uno. Nos queda uno que a lo mejor es como un poco más específico y más extraño, que es cuando tenemos un contenido o servicio o producto que ofrecemos y este es muy personalizado o que se genera de forma dinámica, o sea, es decir, que no es estático. Cuando ese es dinámico, que se crea URLs dinámicas, cuando es único, Google no lo va a indexar o no debería indexarlo y sobre todo no se va a posicionar. Entonces, cuando es como algo tan particular, no merece la pena hacer mucho esfuerzo SEO ahí, más allá de la home, de las 4 categorías que pueda tener esa web de ese servicio o ese producto. Y ya está, pero no vas a poder hacer mucho más allá porque estamos ofreciendo algo tan personalizado, tan particular, que no merece la pena. A esto de lo de que se genere dinámicamente se le puede dar un girito, que es, si tienes demanda, en vez de decir, oye, que no me vale el SEO, evitar que se genere dinámicamente o hacer una estructura paralela que sea fija, ¿no? Decir, oye, pues esta parte dinámica, esto se ve mucho en proyectos de por diseño, por no sé qué, tengo como una versión enfocada al usuario, a mi marca, ya no sé qué, y luego por detrás, y más enfocado a SEO, monto como una versión paralela con las cosas fijas, con más contenido, con lo que necesite. Tío, ¿esto sigue funcionando? Es decir, ¿podemos tener una versión pública y una versión SEO? Sí, de los proyectos. Sí, de hecho, justo lo que acabas de comentar tú es un poco lo que habría que hacer. O sea, vale. De hecho, muchos de estos proyectos, en vez de funcionar con HTML normal, ya tiran mucho de JavaScript o de otros lenguajes de programación más difíciles de indexar. Y lo que se suele hacer es crear una parte HTML que Google sí que incluso pues, el menú que esté en HTML, no que sea ahí un programa en JavaScript o lo que sea. Crear una parte HTML que sí que sea la que se indexa y tenerla toda enlazada con la parte que se genera dinámicamente. Pues incluso tener un WordPress o sencillito y luego ya conectarlo, pues eso, con el framework, el CMS que sea. Vale. Muy bien, pues lo tenemos. Creo que ha quedado una foto así muy general. Todo el mundo ya por lo menos puede saber y hacerse las preguntas y luego ya que cada uno se apañe con sus respuestas y que acierte lo mejor posible. Sí. Yo creo que ha quedado bastante bien y nada, y sobre todo el SEO es al final lo que busca es ayudar al resto de canales y bueno, estamos para el servicio de los demás. el obrero del mundo digital. Sí. Es que, no hay canal más solidario que el SEO. Gracias, Víctor, por pasarte por aquí. Gracias a ti, Jorge. Y a ti, querido oyente, muchísimas gracias también por escucharnos una semana más. Te animo a que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.